Hola, buenas noches, aquí como siempre su servidor Javier. Hoy iniciando ya la última sesión del tercer módulo con el tema o el último módulo que se va a dictar es ejecución de contratos con el Estado. Ya hasta aquí nuestro expositor. Vamos a darle la cordial bienvenida. Muy buenas noches, licenciado Johnny. Adelante, seguimos, vamos a proseguir ya con las exposiciones, ya que el tiempo es muy apremiante. Buenas noches a todos. Dar la bienvenida a nuestros asistentes ya que están enlazándose ya por este medio. Vamos a continuar con el tercer módulo, ¿no? El último módulo, ejecución de contratos con el Estado. Vamos a dar la cordial bienvenida al CPC Johnny William Chambilla Chambi. Muy buenas noches. Adelante, licenciado Johnny. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera sesión. Vamos a proyectar y compartir con ustedes la sesión programada para el día de hoy. Si pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor, y si se me escuchan de manera correcta. Por aquí, por clip estaba correctamente, ¿no? La- Ok, Perfectamente. muy bien. Muy bien. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas recoge las mismas fases de la ley anterior. En la ley anterior teníamos tres fases, ¿no? Actuaciones preparatorias, fase de selección y ejecución contractual. En la nueva normativa continuamos con ello mismo, es decir, con las tres fases de la contratación pública. Pese a que en otros países simplemente manejan de dos etapas o dos fases, la fase precontractual y la fase contractual. No desarrollan como en nuestro caso tres, tres fases. Bueno, vamos a conocer cuáles son los cambios, si bien es cierto, los más resaltantes y los que ya están vigentes. Vamos a comentar algunos quizás por ahí no, que aún no están vigentes. Primero tenemos que iniciar respecto a cómo se compone el contrato. En materia de contratación pública, también lo decía la anterior norma, el contrato no solo era el documento que se firma. Sí, si bien es cierto, de acuerdo al Código Civil, ¿no? El contrato es un acto de voluntad de las partes que obra, ¿no? Y regula entre las partes, pero solo basta ese documento con lo que suscriben ambas partes, ¿no? Llamemos ese documento quizás que sean tres hojas y está suscrito por ambas partes. En materia de contratación, el contrato no solo es ese documento que se firma como contrato, sino tiene que añadirse a dicho contrato, ¿no? La oferta ganadora. La oferta ganadora que presentó el postor que obtuvo la buena pro, que es un proveedor que ha participado en el proceso, esa oferta ganadora es parte del contrato. Se conoce como parte del contrato. Por eso nos dice, el contrato está conformado por el mismo documento contrato, la oferta ganadora
más las bases integradas. Recuerden que las bases integradas son las reglas de juego y ahí se establece, ¿no? Cuáles era el requerimiento, cómo es que se evalúa, se califica a los proveedores para elegir al proveedor ganador, entre otros. Entonces, las reglas de juego también es parte del contrato. Y los otros documentos derivados del procedimiento de solución que establezcan obligaciones para las partes. Por ejemplo, documentos que se hayan presentado para la firma de contrato y que obligue a ambas partes. O en este caso, a una de las partes que se haya obligado en presentar algún documento o ejecutar alguna prestación, alguna obligación en la ejecución contractual. Entonces, en materia de contratación pública, no solo manda el contrato, no solo manda el contrato, o sea, tenemos que revisar el íntegro, estos cuatro de corresponder si es que lo precisa. Por ejemplo, en una oportunidad ocurrió lo siguiente, en las bases decía el plazo de entrega, ¿ya? Era, vamos a poner, 40 días, ¿ya? El máximo. El proveedor ofertó 30 días y en el contrato, por alguna razón, lo han puesto 40 días. Entonces, el plazo, ya viene una discusión. ¿Cuál es el plazo válido? ¿Estos 40 o estos 30? ¿No? Hay una discusión ahí, una posible controversia que al proveedor le puede haberse afectado. Pero en este caso al proveedor le convendría estos 40 días, bueno, diría, oye, a mí me conviene los 40 días y puede callar y firmar el contrato. Pero él se obligó a cumplir en 30 días. Entonces este contrato tiene un error, ¿no? En la consignación de plazo y tiene que alinear, es decir, acá debería de ser 30 días. Las bases, claro, obviamente decían 40, que era el máximo. Y seguro a través de un factor de evaluación han ido mejorando el plazo, ¿no? Es decir, aquel que oferta en menos plazo tiene mayor puntaje. Seguro que con 30 puntos, con 30 días que ofertó, obtuvo un puntaje. Entonces el contrato tiene que condicir con la oferta ganadora y también estar en los parámetros de las bases integradas. A veces ocurre eso. Entonces, este criterio de revisar no solo el documento de la firma de contrato, sino todos estos cuatro componentes también estaba establecido en la base, en la norma anterior. Eso quiere decir que el criterio continúa y no ha cambiado. Entonces, recuerden, en tema de contratación pública, el contrato no solo es el documento que lo firmaste como contrato, sino tienes que revisar, es parte del contrato, la oferta ganadora, las bases integradas y los otros documentos que se generen. Es, por ejemplo, si acá no me pusieron plazo de entrega, entonces en la oferta ganadora está. Ese es el plazo que tengo que cumplir. Ok, entonces ese principio, ese criterio no ha cambiado en lo que concierne al contrato. Ahora, en primera instancia, en la norma anterior no se establecía ningún tipo de retención salvo las penalidades. Es decir, si es que el proveedor incurría en alguna penalidad, obviamente se le tenía que descontar en caso de penalidad por mora, ¿no? De los pagos pendientes o, o pago final o si es que correspondía de la ejecución de la carta fianza. Entonces, eso era, digamos, el criterio de la norma anterior. Eso continúa, pero lo que se ha incorporado, ¿ya? Lo que se ha incorporado es de que el proveedor puede tener multas. Ya puede ser que tenga multas el proveedor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? La entidad tiene que verificar si ese proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones. Estas multas se le otorgan cuando el proveedor ha incurrido en una infracción prevista en la ley de contrataciones. Y las infracciones ocasionan sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son tres tipos de sanción. Una es multa, otra es inhabilitación
temporal y otra es inhabilitación definitiva. Inhabilitación definitiva. Son tres tipos de sanciones. Entonces, este proveedor que ha incurrido en una infracción, entonces es pasible a una aplicación de una multa. ¿Ya? Es pasible a una aplicación de una multa. Entonces, si se le aplica multa y este proveedor no ha pagado la multa, entonces la entidad puede, en este caso, incorporar una cláusula de compromiso de pago de multa. Y entonces, ¿qué quiere decir? Se le va a retener. Un porcentaje del pago se le va a retener a cuenta del pago de la multa. Eh, en la base estándar, si ustedes lo han revisado, ahí van a ubicar, ¿no?, una cláusula de compromiso de pago de multa. A ver, para precisarles con mayor razón. Primero, si alguien me pregunta, oye, ¿dónde verifico los proveedores con multa? Hay hay un portal, este de aquí, proveedores sancionados, estaban actualizándolo. Vamos a ver si ya este de acá, proveedores sancionados por el tribunal, con sanción vigente. Entonces, les dije, una de las sanciones es la multa. Entonces, aquí yo puedo verificar. Voy a suponer, oh, entonces hacemos clic aquí y podemos mandarle en buscar o listar todos en este caso. Ya, y cargó. ¿Ya? Cargó. A ver si les comparto el link. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ahí está. Ese es el link. Entonces, miren acá. El sistema muestra primero los que están con inhabilitación definitiva. Bajo, sigo bajando. Es bastante el listado de proveedores vigentes. Y acá inicia los que están con inhabilitación temporal. Es decir, por un periodo no pueden contratar. ¿Ya? Por un periodo no pueden contratar. El definitivo es que ya no puedes volver a contratar con el Estado. Y aquí al final debería estar los de multa. Vamos a ver si no han actualizado. Aquí está. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Multa. Ahí está el proveedor, la resolución que impone la multa. Aquí está la fecha de resolución y aquí está el monto de la multa. Ahí está la multa. Entonces, lo que a veces ocurre es de que estos proveedores tratan de no pagar la multa y simplemente esperar que estén suspendidos por este periodo a efectos de no pagar la multa. Entonces, la entidad tiene que verificar si efectivamente ha incurrido en alguna sanción económica que sería la multa, y si es que lo ubica el proveedor que tiene una multa, ojo que con multa los proveedores pueden contratar, ¿ya? Si tienen multa, los proveedores pueden contratar, no están impedidos. Entonces, si adviertes, ¿qué tienes que hacer? En las bases, esta es una base, por ejemplo, tenemos que irnos a la proforma de contrato. Aquí está, ¿no? Dice, en caso que se verifique que el proveedor tiene multas impagas, que no se encuentren en el procedimiento coactivo, se incorpora un contrato de cláusula de compromiso de pago de multa.
durante la ejecución del contrato y se retiene en forma prorrateada el 10% del monto del contrato. O sea, tampoco le restas todo el monto de la multa, sino es máximo el 10% del contrato. Ahí está, ¿no? Y te vas a la cláusula de aquí en el contrato y ahí incorporas una cláusula para retención justamente de la multa. Ok, entonces esa es, digamos, una novedad que no teníamos en la anterior norma y van a tener que, en este caso, los proveedores incorporar esta, mejor dicho, la entidad incorporar esta multa en el contrato. ¿No? Aquí está, esta es la cláusula. Compromiso de pago de multa. ¿Ya? Compromiso de pago de multa. Ahora, también aprovechando este tema, ojo que también hay otra obligación de pago. Miren, hay una cláusula de autorización de descuento de pensión alimentaria. Aquí también hay una cláusula aprovechando esto, ¿no? Que estamos viendo. Aquí el contratista autoriza para que se le descuente del pago de su contraprestación el monto de la pensión mensual fijada en proceso de alimentos ascendiente, y pones el monto, ¿no? Y los datos de la demandante de juzgado, que también eso es posible. Muy bien. Eso es respecto a este primer punto. Los proveedores van a poderle hacer, ¿no? Esta retención con cargo a estas multas y en caso de retención de pensiones de alimentos también. ¿Qué más? Las cláusulas obligatorias siguen siendo las mismas. Lo que se ha agregado es esta palabra antisuborno, cláusula de anticorrupción y antisuborno, y esta cláusula de gestión de riesgos. Cuando dice gestión de riesgo, no es que sea nuevo. Ya con la norma anterior teníamos solamente para obras y en la ejecución contractual, ¿no? Solo obras, pero en la ejecución contractual. Con la nueva normativa, gestión de riesgos se aplica en todos los tipos de compras, en todos los objetos, llámese bienes, servicios y obras. Por eso que ya es de manera obligatoria. Incluido incluido en los contratos menores. ¿Ya? Incluido en los contratos menores. Con la diferencia de que en obras y ¿no? Incluido obras y consultorías de obra y los bienes y servicios que hayan salido como estratégico. Recuerden que en la segmentación se categorizaba, ¿no? Esta compra de bien va a salir, puede salir rutinario, operacional, crítico o estratégico. Si te sale estratégico o pertenece a obras o consultoría de obras, tienes que incorporar una matriz de riesgos, ¿no? Eso es lo que nos dice el reglamento. En el resto no es obligatorio una matriz, simplemente es identificar temas de riesgo que pueden ocurrir en la contratación. Eso es lo que se ha agregado. Antes esto solo teníamos en obras, ¿no? Ahora es en todo tipo de contratación, con la precisión que les acabo de realizar. Bueno, eso es en aspectos generales. Ahora sí vamos al procedimiento. ¿Cómo es que se suscribe el contrato? O sea, ¿cuál es el plazo? Recuerden que terminamos en la buena pro y luego venía el plazo de consentimiento. Luego del plazo de consentimiento viene justamente el plazo para la presentación de documentos para la firma de contrato. Ese plazo, señores, es 8 días. El plazo para presentar la documentación es 8 días. Este de aquí. Con la norma anterior también era 8.
¿Ok? Pero ¿cuál es el cambio aquí, señores? El cambio es el siguiente. Aquí hay dos plazos, no solo los 8, sino también tengo otro plazo, que son 5 días. 5 días. En términos sencillos, para firmar contrato, los proveedores que obtengan la buena pro, es decir, los postores adjudicatarios, van a tener dos plazos. Hay que distinguir dos plazos, mejor dicho. Tienen que distinguir dos plazos. La entidad tiene que definir, ¿no? ¿Cuál va a aplicar? 8 es la regla general, ¿no? Cuando se requiere presentar garantía. Si no se va a presentar garantía, el plazo es 5 días hábiles. Entonces, aquí hay una lógica, ¿no? O sea, ¿por qué el plazo es 8 días? No es muy extenso. Obviamente, ese plazo es porque el trámite de la garantía de fiel cumplimiento, que es la carta fianza, por ejemplo, uno de esos es la carta fianza, demora en las entidades bancarias o financieras. Toma tiempo, entonces por eso que el plazo es 8 y con la norma anterior continuaba o continúa de la norma anterior los 8 días. Eso en primer momento lo ha cambiado. Pero respecto a aquellas compras que no requiere carta fianza, por ejemplo, una compra de 100.000, estamos comprando un bien por 100.000 soles, esa no requiere garantía. Como no requiere garantía, entonces está exceptuada. No necesitas esperar los 8 días, o sea, de manera innecesaria tendrías que esperar los 8 días. No hay ningún trámite que tome tanto tiempo para esperar los 8 días, porque no presenta garantía. Entonces la norma indica, o sea, en caso que no se presente garantía, en el caso que no se presenta la garantía, el plazo para que presente los documentos para la firma de contrato simplemente es 5 días. Entonces aquí pondríamos 5 días. 5 días hábiles. Ok, repito, estos 5 días solo es en caso que no se requiera presentar garantía de fiel cumplimiento. Ya, en los casos que no se requiera presentar garantía de cumplimiento. Pero si se requiere presentar, el plazo es 8 días. Ya, el plazo es 8 días. Como máximo, Eddie. Muy bien, como máximo. ¿Ya? Estos 5 días como máximo en caso de que no requiera. Por ejemplo, les decía de que con la norma anterior a un inicio era 100.000, o sea, los contratos, los montos adjudicados que eran menores, o el valor estimado mandaba. Si el valor estimado era menor a 100.000, entonces no requería garantía. Luego lo subieron a 200.000. Entonces, aquellos que eran menores a 200.000 no requiere garantía. Entonces, bueno, tomando esa lógica, en este caso deberían presentar la documentación en 5 días. Pero en la nueva normativa es 50 UITs, más o menos 200 y pico, más o menos. En un momento vamos a ver, 200 y pico más o menos es el monto que estaría exceptuado de la garantía. Entonces, mayor a ese monto, tiene que presentar la garantía, salvo que se acoja a la retención o otra figura que vamos a ver más adelante. Pero en aquellos que no requiere garantía, el plazo es 5 días. Por ejemplo, en comparación de precios, el monto es hasta 100.000. Entonces, no necesita garantía. No necesita garantía. Entonces, ahí no es necesario esperar los 8 días, simplemente 5 días como máximo. ¿Qué pasa si el proveedor no presenta en los 5 días? Pierde la buena pro. Pierde la buena pro. Igual ocurre en los procesos que sí presentan garantía. ¿Qué pasa si el proveedor no presenta la documentación en los 8 días? Pierde la buena pro. Pero si presenta antes, no hay problema. Puede presentar, por ejemplo, imaginemos que tenía 5 días, presenta al segundo día. Perfecto. Segundo día. Entonces, a partir del día siguiente de haber presentado, corre estos 3 días. Esto es otro cambio. En la norma anterior, aquí era simplemente 2 días. Era 2 días. Entonces lo han ampliado.
Porque en la práctica, eh, revisar los documentos para la firma de contrato, por más que haya una plantilla de contrato, no llegaban a tenerlo listo en los 2 días. Uno, porque quizás el área usuaria participaba en la revisión y no llegaban a culminar en los 2 días si estaba conforme o no. Entonces lo han ampliado a 3 días. Eso resulta razonable porque muchas veces ocurría que la entidad, ¿no? En la práctica no le hacía firmar en los 2 días, lo hacía firmar días posteriores, ¿no? Pero el documento firmaba como si hubiesen firmado dentro de los 2 días. Y eso no es lo correcto, ¿no? Eso no es lo correcto. Entonces, aquí ya se ha ampliado un día más. Pero estos 3 días es que se llama para hacer firmar contrato cuando la documentación que presentó está conforme. Está conforme. Y si no está conforme, en estos 3 días también tiene la posibilidad de observar, ¿no? Al ganador, indicándole qué documentos, ¿no? Están incompletos o qué tiene que subsanar. ¿Ok? ¿Qué tiene que subsanar en ese plazo? Pero si está ok, firman contrato en ese plazo, en los 3 días hábiles. Entonces, como pueden ver, el cambio principal es el plazo, 8 o 5. Entonces, si alguien me pregunta, oye, ¿cuánto es el plazo que tiene el proveedor para presentar los documentos para firma de contrato? 8 o 5. 8 o 5. ¿Depende de qué? Depende si va a presentar garantía o no. Si corresponde presentar garantía. O sea, de acuerdo a las bases, tenemos que verificar si corresponde presentar garantía o no. Si no corresponde presentar garantía, el plazo es 5. Y si es que corresponde presentar garantía, el plazo es 8. Así de simple, señores. Este es el cambio resumiendo. Y aquí el plazo para la suscripción o para observar ha subido, ¿no? De 2 a 3 días. En caso de subsanación, en esos 3 días dijimos de que el proveedor, mejor dicho, la entidad revisa primero, obviamente, y luego, si no está conforme a la documentación, puede observar. Observa y le da un plazo para subsanar. Entonces, la DEC notifica estas observaciones y le da un plazo hasta 4 días para que subsane. Hasta 4. Pero eso no quiere decir que le da de oficio los 4, sino puede darle 1, 2, pero máximo es 4 días, como decía Eddie. Máximo 4 días para que subsane. Subsana el proveedor, de ahí corren nuevamente los 3 días. Estos 3 días es nuevamente para que la entidad revise si está la documentación conforme y si es así, firmen el contrato. Ya, firmen el contrato. Y si es con orden de servicio, ¿no? El proveedor recepcione la orden de servicio o orden de compra. Hasta ahí no había mucho problema porque este plazo era 2, ese sería el cambio, pero aquí hay otra novedad, ¿no? Hay una otra novedad que quizás algunos critiquen y digan, oye, pero si con eso se ampliaría más. Es cierto, pero ¿cuál es la finalidad que busca la normativa? A la entidad le ha costado horas hombre, le ha costado recursos, le ha costado tiempo para llegar a firmar contrato, para llegar primero a elegir al proveedor y luego a llegar a firmar contrato. Y que se caiga ya para la firma de contrato es regresar a foja cero, ¿no? Salvo que haya post, proveedores en cola, es decir, postores que hayan quedado en segundo o tercer lugar. Pero imagínate que era el único proveedor. Entonces vas a tener que regresar a cero, ¿no? Vas a tener que regresar a convocar, declarar desierto y volver a convocar. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho la norma? Mejor agotemos aquí, señores. Agotemos aquí. Miren, dice, en caso que la garantía de fiel de cumplimiento, imaginen la carta fianza, está en trámite, el proveedor debe acreditar que está en trámite, a solicitud expresa del postor ganador de la buena pro,
la DEC puede, no es obligatorio, otorgarle un plazo adicional hasta 4 días, contabilizados desde el día siguiente al vencimiento del plazo indicado en numeral 90.3 del artículo 90. ¿Qué está diciendo en cristiano? Lo que está diciendo es que acá tienes un plazo para subsanar, ¿no? Entonces puedes darle un plazo adicional hasta 4 días. Pero esto es solo para garantías de fiel cumplimiento y tiene que acreditar que esté en trámite, ¿no? Pero ojo, hasta no quiere decir que les dé los 4, ¿ya? Ok, eso no se tenía con la norma anterior, no se tenía con la norma anterior. Dice, esos 4 días tengo que... Así es, tienes que solicitarlo. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Aquí está. Tienes que solicitarlo, no es default. Tienes que solicitarlo y tienes que demostrar que está en trámite la garantía. A veces la garantía en la práctica, eh, ¿qué hacen los proveedores? Por ejemplo, para la carta de fianza, tienen que depositar el dinero, el monto que tienen que obtener la carta de fianza y encima pagan una comisión. Entonces ese trámite puede tomar tiempo, ¿no? Evaluación, no lo sé. Ahora, los que tienen línea de crédito, igual pasan un periodo de evaluación y luego les emite la carta fianza. La carta fianza no sale en un día, pues, ¿no? Puede ser 3, 4 días o hasta 5, dependiendo de las entidades financieras, o quizás más, no les podría asegurar, pero no es rápido. Entonces, en esos casos puedes solicitar un plazo adicional, solo por ese tema, por ese punto, no por otros asuntos, ¿no? Esa es una novedad. Eso no lo teníamos con la norma anterior. No lo teníamos. Y básicamente lo que busca es que no se caiga el contrato por la garantía. ¿Ya? No se caiga el contrato por la garantía. Y a veces ese era un tema, ¿no? El proveedor no llegaba a firmar porque la garantía no salió. Y la garantía pues no es retroactiva. O sea, el banco te saca el día que tiene que salir. Y el proveedor está en contra de los plazos. El proveedor está en contra de los plazos. Esa es una de las novedades interesantes. Otro tema, quizás como precisión, es que la DEC, ojo que la DEC, recuerden que es lo que antes conocíamos como OEC, es el que revisa los requisitos para la firma de contrato. Puede solicitar apoyo, por ejemplo, al área usuaria o otra dependencia, y esa está obligado en apoyarle. ¿Ya? Pero la responsabilidad recae en logística o abastecimientos, en revisión de los documentos. Porque a veces, ¿qué ocurría? En obras, por ejemplo, ¿qué hacían? Llegaba el documento para firma de contrato, logística, lo derivaba a infraestructura o obras para que lo revisen. Y de ahí a veces no llegaba dentro del plazo, ¿no? Y llegaba el último día, como eran solo 2 días, prácticamente estaban contra el tiempo. Entonces ahora, oye, tu logística es el que tiene que revisarlo, ¿no? Aunque en la norma anterior también lo decía, pero a veces eso hacían en la práctica, eso no es, ¿no? Si no es tu logística, si necesitas apoyo para que te revisen esa parte técnica, llama, solicita apoyo. En este caso, si es una obra por contrata, llama al de infraestructura para que te apoye en la revisión, ¿no? Y llama. Entonces, la idea es que no pierdas los días, estos 3 días que tienes para revisar y si está conforme, firmar. Estos de acá, ¿no? Estos 3 días. Muy bien. ¿Qué más? Con la norma anterior, esta figura también existía. Hay muchas entidades que no cumplían en el plazo, ¿ya? En el plazo para suscribir contrato, pese a que la documentación estaba completa, la entidad no le hacía firmar el contrato al proveedor. El proveedor iba a la entidad y decía, no, el contrato todavía está falta, están elaborándolo. Y como les decía hace rato, lo que ocurría es de que el contrato firmaban fechas después, pero con fecha del último día que vencía el plazo. Y eso está mal, eso es una mala práctica. El contrato debe firmarse el día que
O sea, tiene que estar fechado en el contrato, o sea, el contrato tiene una fecha, dice, ¿no? Suscrito a los días X números tal, o 1 de enero de 2020 y tantos. Entonces, esa fecha tiene que ser la fecha que realmente están firmando. ¿Ok? Entonces, en la práctica a veces ocurría que la entidad demoraba en hacer firmar el contrato, no lo tenía listo porque eran solo 2 días, ahora tiene 3 días, entonces tiene un día más para hacer firmar el contrato. Pero ¿qué ocurría? Como eran antes dos, la entidad no le hacía firmar en esos 2 días, pese a que está completo y no le ha observado nada. Entonces, el ganador de la buena pro le requiere, ¿no? Que le haga firmar contrato a la entidad en 5 días hábiles. ¿No? Imaginemos que el día, ¿qué se llama? Con la norma anterior, el día miércoles me vencía los 2 días para que me hagan firmar contrato. Me apersona la entidad, me dicen que no está listo. Entonces, ¿qué hago yo? Si es el miércoles, el jueves presento una carta dándole 5 días para que me hagan firmar contrato. 5 días. ¿Ok? Entonces, esos 5 días se computan, ¿no? En días hábiles y luego, si en esos 5 días no me hacen firmar contrato, ¿ya? Yo con la norma anterior dejaba sin efecto la buena pro. Podía dejar sin efecto la buena pro. ¿Qué quería decir eso? Que el proceso terminaba ahí y la entidad no podía volver a convocar. No podía volver a convocar. ¿Ya? No podía volver a convocar. Y el proveedor se liberaba de la sanción, de la posible sanción, porque recuerden, no suscribir contrato es una infracción y es pasible de una sanción. Entonces, con la nueva norma, esa figura continúa. Yo le doy los 5 días si no me hacen firmar el contrato en los 3 días. Recuerden que para que me haga firmar el contrato tiene 3 días. A estos 3 días me refiero. A estos 3 días. ¿Ok? No me hicieron firmar, entonces al día siguiente mando una carta dándole 5 días. Si en esos 5 días no me hacen firmar, ¿ya? Porque puede ocurrir, el postor ganador deja de estar obligado, dice. O sea, tú ya no estás obligado en firmar contrato. ¿Ya? Ya no estás obligado en firmar contrato. Si deseas, puedes firmar, pero ya no estás obligado. No te pueden sancionar por no firmar, porque la entidad tú le diste 5 días y la entidad no hizo, no, no subsanó ese incumplimiento, porque la entidad está incumpliendo ahí. ¿Ok? Pero si deseas firmar, puedes firmar, pero ya será una evaluación del proveedor. ¿No? Será una evaluación del proveedor si le conviene o no le conviene, pero ya no está obligado a firmar contrato. Esa es una pequeña variación, ¿no? Y obviamente eso genera responsabilidad en los funcionarios de la entidad, en los funcionarios de la entidad. Pero obviamente todo proveedor siempre lo que busca es pues, firmar contrato. Muy pocos o los que quieren deshacerse de ese contrato son los que van a ir por este lado, ¿no? Aquellos que ven que la entidad no es seria, entonces ven que el contrato es un gran riesgo que no se puede ejecutar o incluso dudan que lleguen a pagarles, entonces ya tratan de deshacerse del contrato, ¿no? Y a veces aprovechan esta figura. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que el proveedor no presentó los documentos dentro de los 8 o 5 días para la firma de contrato? O habiendo presentado, no se presentó para la firma de contrato en los 3 días. Entonces, en ese caso, se declara la pérdida de la buena pro. Eso la norma anterior también lo precisaba. Y dice, una vez declarada la pérdida de la buena pro, la entidad tiene un plazo máximo de 2 días hábiles para requerir al postor que ocupó el segundo lugar. ¿Ya? Y para que presenten los documentos para la firma de contrato en un plazo de 5 días hábiles. Ojo que estos 2 días no es desde el día siguiente de la declaración de pérdida buena pro. Ojo que esta pérdida buena pro tiene que consentirse. Ya tiene que consentirse.
O sea, ¿qué puede ocurrir? Que la entidad, no, según la entidad diga que el postor no se apersonó a firmar contrato, por ejemplo, en los 3 días. Como no se apersonó, se declara pérdida la buena pro. Pero el ganador, mejor dicho, dice, no, yo me apersoné, aquí está mi constancia de visita a la entidad y la entidad, me entrevisté con Final, no me hicieron firma contrato. Me dijeron que todavía no estaba. Entonces hay una discusión, ¿quién tiene razón? ¿La entidad o el ganador de la buena pro? Entonces, el plazo de consentimiento ahí es para que puedan apelar, ¿no? Impugnar, presentar un recurso de apelación y ya se resuelve en la instancia correspondiente. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento, el plazo es 5 u 8 días para ese consentimiento. Entonces, estos 2 días se computan desde que haya culminado, ¿no?, el plazo de consentimiento. Listo. Llaman al segundo lugar y le dan plazo de 5 días para que presente los documentos para la firma de contrato. Muy bien, con la norma anterior, en bienes y servicios se llamaban hasta primero y segundo lugar. En la última modificación, casi ya el 2023, me parece, no, 22, 23, sí, más o menos por ahí, modificaron y dijeron, si el primero y segundo no vienen a firmar contrato, podemos devolver al comité para que vuelva a calificar el resto de proveedores, nuevamente otros dos, ¿no? Para que estos puedan continuar con él, con la firma de contrato. Una de las últimas modificaciones. Eh, Como pueden ver, lo que la norma está buscando desde entonces es de que no se caiga nuevamente el contrato. O sea, no regreses a convocar nuevamente, sino simplemente elijas ahí el proveedor y continúes. Va bajo la misma lógica. Llamas al segundo, tienes 5 días. Pero si este segundo tampoco viene a firmar contrato, ¿ya? ¿Qué dice? Puedes requerir de manera sucesiva a los postores que ocuparon los siguientes lugares. Y no te dije hasta que tope. Entonces, ¿quiere decir que puedo seguir llamando a los demás? Claro que sí. Obviamente que estén admitidos, calificados y evaluados, ¿no? A esos. Entonces, no hay un límite. Efectivamente, no precisa un límite. En el caso de subasta inversa electrónica, ahí sí, solo dice hasta el tercer lugar. ¿Ya? Solo hasta el tercer lugar puedes llamar en caso de subasta inversa. Pero en el otro objeto, por ejemplo, en compra de un bien, una licitación pública, no ha establecido no ha puesto como límite hasta qué puesto puedes llamar. Ya no ha establecido. Entonces, esa es una de las precisiones respecto al perfeccionamiento de contrato. Como pueden ver, nuevamente aquí, ¿no? La norma le da la posibilidad que la entidad, ¿no?, firme con algunos de los postores que obviamente hayan sido admitidos, calificados y evaluados. Y si finalmente no hay, ya tenido solo 2 o 3 postores, ya llamaste a los tres que estaban calificados, admitidos y evaluados, no hay más que simplemente devuelvas el expediente para que se declare es cierto, ya, para que se declare cierto. Y tendrás que convocar una segunda convocatoria. Entonces, ¿por qué, miren ustedes, por qué, señores, no ha puesto un límite? ¿Por qué no ha puesto un límite? En obras, por ejemplo, era hasta cuarto lugar, si mal no me equivoco. Normalmente sí, cuarto lugar. ¿Por qué no hay eso? Recuerden, declarar desierto no es conveniente para la entidad. ¿Ya? No es conveniente que declaren desierto. Porque si declaran desierto, eh, al año siguiente se va a ver afectado su segmentación. Un indicador para ver el riesgo, el nivel de riesgo, si es alto o bajo, es la declaratoria de desierto. ¿Qué quiere decir? Si has declarado desierto, ¿ya? Si has declarado desierto, tu compra
¿no? Tu compra del año siguiente va a tener un riesgo alto, va a tener un riesgo alto. ¿Ok? Entonces, por eso que aquí la norma te da, ¿no? Hasta donde puedas suscribir contrato. Y con eso evites llegar a declaratoria cierta. Pero si ya no hay más, tampoco puedes forzar, ¿no? O sea, ya solo teníamos tres proveedores, tres postores, y los tres han sido admitidos, calificados, evaluados, y hemos llegado a pedir los tres, y los tres no han firmado contrato, ya no te queda más que simplemente devolver para que se declare desierto. Muy bien. Modificaciones contractuales están las mismas, quizás esta es la que ha cambiado de nombre, ya no está lo que antes conocíamos como modificaciones convencionales y con la última norma se llamaba otras modificaciones, ¿no? Ahora se llama por hechos sobrevenientes no imputable a las partes. En otras palabras, te está diciendo que no es culpa de la entidad ni del contratista. Entonces sigue siendo en el fondo el mismo, la misma figura, solo que el nombre está cambiando. El resto lo tenemos en la normativa anterior, salvo esta de acá que se aplica en obras por contrata de diseño y construcción, o en este caso con contratos estandarizados. En este caso nos remitimos a esos contratos estandarizados. Ay, creo que quiere darme una recaída. Eh, Respecto a nulidades de contratos, señores, sigue lo mismo, ¿ya? Con la norma anterior no podíamos contratar, o sea, se declara nulo un contrato, mejor dicho, cuando se suscribe con un proveedor impedido, ¿no? Aquellos que están impedidos para contratar con el Estado, cuando presentan documentación falsa o inexacta, cuando firman un contrato habiendo un recurso de apelación en trámite y cuando no hayan cumplido los procedimientos o condiciones establecidas para procesos no competitivos o han aplicado otro procedimiento cuando correspondía a otro, etcétera. Y finalmente, cuando haya una sentencia consentida o ejecutoriada que evidencie que ha habido algún pago, han recibido, hayan pagado, ofrecido, intentado pagar beneficio dávido o comisión, ¿no? Es decir, un tema de corrupción. Entonces ahí se declara nulo el contrato. Entonces eso no ha cambiado, continúa. Eso continúa, señores. La nulidad, ¿quién lo declara ahora? Ya no es el titular. Antes, con la norma anterior, era el titular. Por ejemplo, si era un gobierno local, el alcalde. En este caso, ya lo autoriza, lo firma, lo aprueba la autoridad de gestión administrativa, en este caso el gerente municipal. El gerente municipal es un nuevo actor. Si es gobierno regional, el gerente general regional. Eh, es importante para declarar nulidad, tiene que correrse traslado al contratista para que presente su descargo y tienes que darle un plazo de 5 días hábiles previo a la nulidad. Esta tienes que publicarlo en el CAC. Obviamente recuerden que el CAC es parte de la Pladicop. La Pladicop no es que sea un nuevo sistema. La Pladicop es un conjunto de sistemas o herramientas informáticas. ¿Ya? Eh, Mientras se implementen, aún no está, me parece, el tema de nulidad de oficio para publicar. ¿Ya? Cuando ya se notifique vía se hace, entonces ese va a ser el medio válido. Pero mientras no, tenemos que aplicar notarial, la carta notarial para nulidad de contratos. ¿Qué más, señores? Ya, vamos a hablar de garantías. Este sí también hay un cambio aquí. A ver, señores,
Las garantías de fiel cumplimiento, por ejemplo, es un tipo de garantía. No solo tenemos ese tipo de garantía, tenemos tres tipos de garantías. Garantía de adelantos, vamos a ponerlo como uno. Garantía de fiel cumplimiento, es la que conocemos, dos. Y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. Eso sería la número tres. ¿Ok? Las garantías tienen que ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de ejecución automática. Eso no ha cambiado, eso continúa. Lo novedoso viene acá, señores. Por ejemplo, tú puedes aplicar fideicomiso para garantías de adelanto y fiel cumplimiento. Eso es una novedad, ¿no? Obviamente en obras sí teníamos previsto esto. En obras, señores, pero eso eran usualmente aplicaba en adelantos directos y adelantos de materiales. Pero ahora puedes aplicar en garantías de fiel cumplimiento y en adelantos, ¿no? De directo o de material. Puedes aplicar fideicomiso. ¿Ok? Entonces ya en el reglamento se precisa de manera puntual, por ejemplo, en caso de bienes, en qué casos, ¿no? Complejos y bienes especializados puedes aplicar. ¿Ya? No es en todos. En garantía de fiel cumplimiento, usualmente con la norma anterior teníamos solo dos posibilidades. Presentar la carta fianza o bien la póliza de caución. Solo teníamos esos dos. No teníamos posibilidad de hacer fideicomiso. Ahora sí puedes presentar, puedes solicitar fideicomiso. Puedes solicitar en fideicomiso. Fideicomiso, para los que quizás no se ubican, es una forma, una figura que viene del sector financiero, en donde la entidad, el contratista y el banco firman un contrato tripartito. ¿Ok? Entonces, lo que hace el proveedor, lo que normalmente el proveedor hace con garantía es obtener del sistema financiero la carta fianza y esa carta fianza le entrega a la entidad, ¿no? Ojo, si no cumplo esta plata, esa garantía lo pierdo, digamos, ¿no? Porque la entidad lo puede ejecutar, ¿no? Ese es, digamos, cuando es dos. Pero en este tercero, la garantía o las garantías no van directo a la entidad, sino van a esta entidad financiera. La entidad financiera es la que custodia, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en adelantos, ¿no? Ocurre en adelantos también lo mismo. Entonces, esa nueva figura que se aplica en garantías de fiel cumplimiento y en adelantos se aplicaba, por ejemplo, en casos de obras. Carta fianza continúa, eso se aplica en los tres, para adelantos directos, fiel cumplimiento y prestaciones accesorias. Contrato de seguro, quizás esto lo vean como algo nuevo. El contrato de seguro es, por ejemplo, la póliza de caución. Ya, la póliza de caución es un contrato de seguro. Entonces, esa también me sirve para presentar en para adelantos, para garantía de fiel cumplimiento y para prestaciones accesorias. Y finalmente, la retención de pago, ¿no? La retención de pago es otra figura. En un momento vamos a ver en qué casos se aplica. Entonces, estos son los tipos de garantía. Adelanto de pagos, fiel cumplimiento y prestaciones accesorias. Vamos, ya, aquí lo que vamos a precisar lo siguiente. La garantía tiene que estar hasta que se tenga la conformidad en caso de bienes y servicios. ¿Ya? El tema de fideicomiso que se puede aplicar en bienes, más que todo, tiene que ser en bienes especializados. ¿Ya? En el reglamento precisa, ¿no?, en qué caso se puede aplicar. En servicios, por ejemplo, en lo que es servicios de mantenimiento vial, también podemos aplicarlo. Y ahí regula cuánto es el plazo. Solo procede cuando el plazo de ejecución contractual es mayor a 90 días. Entonces, un bien especializado que se va a entregar en 120 días, pues ahí podrías aplicar. Muy bien. Disculpen. Vamos a ver esta parte. Esto es lo que nos interesa. ¿En qué caso estoy exceptuado de presentar la garantía? Es lo que les comentaba al inicio. Los menores 8 y 3 no presentan garantías.
Ya, los contratos menores no presentan garantías. Ahora, los contratos menores iguales a 50 OIT no presentan garantías. Por ejemplo, multiplicamos 50 OITs por 5.350, que es la OIT, y nos sale un monto ahí. Si lo calculan, tendrían el monto fijo. A ver, saquemos. 50 OITs por 5.350, más o menos estamos hablando de 267.500. Entonces, si el monto es menor a estos 50 OITs, no hay garantía, están exceptuados. Pero si es mayor ese monto, sí tienen que presentar la garantía. Tienen que presentar la garantía. Muy bien, ¿qué más están exceptuados? Las compras o alquiler de bienes inmuebles de propiedad privada. Es lógico, pues, ¿no? Si vas a comprar un bien, un terreno, por ejemplo, no vas a pedirle garantía al proveedor, ¿no? Porque te va a entregar el terreno. Y si vas a alquilar, ¿no? Por ejemplo, un inmueble, tú no pides al que te va a alquilar, dame una garantía. Al contrario, el que da la garantía es el que está alquilando, ¿no? En el mercado de alquileres es así funciona. Entonces, está exceptuado de presentar garantía. ¿Qué más? Contrataciones complementarias que no superen 50 ITs también están exceptuadas de presentar garantías. Entonces, si alguien me dice, oye, quiero comprar madera por 100.000 soles, no presentas garantía. 200.000, no presentas garantía. 300.000, ahí ya, ahí sí presentas garantías porque supera las 50 UITs. Muy bien, en este caso, en bienes, en los normales, vamos a llamarlo porque estamos hablando de que no sea especializado y no mayor a 90 días, puedes presentar estos tres: carta fianza, contrato de seguro o retención de pago. Cualquiera de estos tres puedes presentar como garantía. Carta fianza ya lo conocemos, ¿no? Emitido por el sistema financiero. Pólizas de caución, la norma anterior nos regulaba. Y también retención de pago. O sea, los tres lo teníamos en la norma anterior. ¿Qué es lo que varía aquí, señores? Cuando el proveedor, imaginemos, ha ganado por 300.000 soles. Ya tiene ¿qué se llama? Tiene que presentar una garantía. El 10%, 30.000 soles, vamos a suponer. ¿Ok? Entonces tú dices, tú te puedes acoger a la retención, ¿ya? En lugar de presentar la carta fianza y el contrato seguro, siempre y cuando cumplas con la siguiente condición, ¿ya? Siempre y cuando que cumplas con la siguiente condición. Con la norma anterior, ¿cuál era esa condición? Con la norma anterior era que tú cumplas, primero, que seas MIPE. Segundo, que el contrato sea un suministro o periódico. Es decir, que tenga varias entregas, por ejemplo. Y en la primera mitad del pago se te retenía. O sea, imagínate que tiene 4 entregables. Entonces, en los dos primeros entregables se te van a pagar esos dos entregables, en esos dos se te retenía. 5% por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? 5 ya te retenían el 10%. Ese era el requisito. Eran dos. Recuerden, ser MIPE y que sea suministro o contrato periódico. Con la nueva norma, señores, ya no requiere ser MIPE, pero hasta un tope. Hasta aquí. ¿Ya? Si la cuantía adjudicada es menor o igual a 480.000, no interesa que seas MIPE. Tú puedes solicitar la retención. Pero repito, siempre y cuando sea periódico o suministro. Haya varias entregas. Porque si es entrega única, no se podría aplicar. No se podría aplicar. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que hasta este monto puedes pedir la retención sin que seas MIPE. Pero si eres MIPE, ya no interesa el monto. Yo puedo ganar 1.000.000 en un proceso y si soy MIPE, puedo pedir la retención. Puedo acogerme a la retención en bienes y servicios. En caso de obras,
¿ya? En caso de obras, es 5 millones. O sea, si yo no soy MIPE y la obra es por 4 millones, por ejemplo, yo puedo solicitar que se me retenga. Pero si soy MIPE, y ahí no tengo tope, ¿no? Pero una MIPE un poco improbable que llegue a ejecutar obras grandes, ¿no? Entonces, esa es la novedad. Ahí es la novedad. Entonces, te estoy diciendo, oye, eh, no, aquí también nuevamente estamos viendo, ¿no? Si es que por ahí el problema es la carta fianza, el problema es la garantía, acá tienes otro mecanismo que, bajo el cual evitas presentar la carta fianza, te acoges a la retención. Obviamente, de la retención, cuando cumplas, se te devuelve, ¿no? Que no tengas penalidad, se te va a devolver la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, como pueden ver, también existe otro incentivo ahí para las MIPES y también para que no se caiga el contrato. Respecto a la resolución de contratos, señores, ¿qué es lo que ha cambiado? Están las mismas causales, estas acá, se ha incorporado. Ya esas dos causales no estaba establecida con la norma anterior. ¿Ya? Esas son dos causales que no habían previsto. Básicamente, ¿qué trata? Presentación de documento falso, pero en la etapa de ejecución contractual. Falso o inexacto, pero en la etapa de ejecución contractual. Con la norma anterior no se ha establecido cuál era el mecanismo. ¿Qué ocurría? Si yo presento documentos falso o inexacto a en la oferta, eso sí me genera nulidad de contrato. Si yo presento documento falso e inexacto para la firma de contrato, eso también me genera la posibilidad de que me declaren nulo el contrato. Pero si me presentaba un documento falso como entidad, es decir, como entidad me presentaban, es decir, el proveedor viene y me presenta un documento ya una vez suscrito el contrato, y ese era falso, no había digamos, una especie de castigo para declarar nulidad, ¿no? Resolución tampoco está establecido como una causa, pese a que ya quizás no me acuerdo si es en el año 23, el OCE en ese entonces sacó una opinión indicando que sí podía resolverse el contrato por haberse presentado un documento falso. Entonces, eso que lo ha recogido en una opinión que no estaba en la norma, ya lo han incorporado, ¿no? Como una causal para declarar resolución de contrato, no nulidad. Entonces, resumiendo acá, si me presentaron un documento falso en la oferta, el proveedor, ¿ah? En la oferta o para la firma de contrato, eso es nulidad. Pero si presentaron después de firmar el contrato, en la ejecución contractual, eso es resolución. ¿Ya? Esa es resolución. Y la otra figura última es que en el contrato se establezca la terminación anticipada del contrato. Se puede ver un hecho ajeno que ya no permita continuar con el contrato, entonces hay que establecer, ¿no? En qué casos podría terminar de manera anticipada ese contrato y resolvemos. Esa es una nueva figura. Hay que ver cómo está el desarrollo para poderlo aplicar también. Es una figura interesante. Respecto al procedimiento de resolución, por ejemplo, en incumplimiento con la norma anterior, sigue el mismo procedimiento. Hay una carta de apercibimiento, das un plazo, si no subsana, mandas la segunda carta. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el plazo. En la norma anterior nos decía, oye, aquí dale un plazo, dice, ¿no? Para que subsane el incumplimiento. Le dabas un plazo, pasaba ese plazo, no subsana, no se corrige, entonces resolvías. Y el plazo era en días. Ahora es en porcentajes. Bueno, no es que le das un porcentaje, sino el plazo tienes que sacarlo en base al porcentaje. Por ejemplo, si el plazo de entrega era 30 días, entonces dice, no puedes darle un plazo menor al 10%. Entonces, si 30 es 100%, yo tengo que calcularle cuánto es el 10%. Si es 30, 10% sería 3, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, 3. Y el plazo mayor sería 15%.
Entonces le sacas, ¿no? 30 por 0,15, 4,5. Redondeamos 5. Entonces el plazo que le vas a dar es 3 a 5. Entonces tú decides, ¿le das 3 días, 4 días o 5 días para que subsane el incumplimiento? Pero, ojo, dice, no debe ser menor, no, en este caso 3 días en contratos con plazo no menor a 30 días. O sea, no puede ser menor a este plazo. Y en obras, ¿no? 15 días. Entonces, ese es el cambio. Aquí el plazo se computa en caso de, para que subsane, en caso de incumplimiento, tiene que tomarse el porcentaje. Ese porcentaje le sacas al plazo. Ese es un cambio que se ha establecido en procedimiento de resolución de contrato. En adelantos, seguimos teniendo adelantos. Ya no se aplica en forma abierta en bienes. Ya con la norma anterior, los adelantos, más que todo directo, podíamos aplicarlo en bienes, servicios y obras. O más que todo en obras era lo más, digamos, constante. Pero en bienes podías aplicarlo. Ahora ya no, ya. Simplemente en bienes y servicios se ha limitado en determinados casos. Ya en determinados casos. Por ejemplo, en bienes, solo cuando sea alta complejidad y sistema de entrega en llave en mano. Solo en esos casos vas a dar adelanto directo. En servicios, especializado en gestión de instalaciones, mantenimiento vial y otras que requiere el Estado. Entonces, como pueden ver, ya se ha limitado el adelanto directo en caso de bienes y servicios. En obras, continúa. Adicionales de obra, ¿qué es lo que ha cambiado aquí, señores? En caso de bienes y servicios, en primer lugar. El 25% del adicional sigue bajo el mismo porcentaje de la norma anterior, eso no ha cambiado. Lo que sí se ha precisado, no es un cambio, es que dice para que tú apruebes tiene que haber un sustento técnico y legal. Eso es un primer punto. Segundo, tiene que haber la previsión o certificación de crédito presupuestario. Entonces ya se ha precisado de manera puntual. Con la norma anterior decía que para aprobar el adicional tengas la disponibilidad presupuestal. Entonces eso como que dejaba a libre interpretación y decía, oye, que tenga marco presupuestal para mí es una disponibilidad presupuestal, ¿no? Entonces, y después cuando van a ejecutar el adicional resulta que no había plata. Entonces ahora ha dicho simplemente, o tienes previsión, o tienes certificación, o tienes ambos. ¿Sí? Tienes que tenerlo claro para poder, en este caso, aprobar ese adicional. Esa es una precisión. ¿Qué más? No requiere adenda, tampoco se requería con la norma anterior. No se puede regularizar adicionales. Entonces, eso continúa. Ampliación de plazo. Aquí sí hay otro cambio también. A ver, primero, ¿quién aprueba la ampliación de plazo? Esto es adicional. El adicional igual aprueba la autoridad de gestión administrativa. En este caso sería el gerente municipal en un gobierno local, el gerente general regional en el gobierno regional. Ampliación de plazo. Igual es el gerente municipal, el que en este caso vendría a ser la autoridad de gestión administrativa, el quien resuelve y notifica la ampliación de plazo. ¿Qué es lo que ha cambiado? El plazo que tiene la entidad para pronunciarse es 12 días hábiles en bienes y servicios. Con la norma anterior era 10 días. ¿Ya? Era 10 días. Entonces se ha ampliado 2 días más. Las causales siguen las mismas, señores. ¿Ya? Las causales para ampliar el plazo siguen las mismas. Quizás es la parte que se ha agregado. Afecten el plazo de ejecución e impacten en la finalidad pública y el equilibrio económico del contrato. Eso es quizás lo que se ha agregado, ¿no? Procedimiento, en la norma anterior, acá teníamos 7 días. Ahora se ha ampliado a 10 días. O sea, ¿qué quiere decir? El proveedor, el contratista, si quiere solicitar ampliación de plazo, tiene ahora 10 días hábiles. Desde el día siguiente, en caso de adicionales, desde el día siguiente que le notifican la adicional, y en caso de hechos generadores de atraso, desde que culmine ese hecho generador.
Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. La universidad, por ejemplo, compra un bien y el proveedor viene, quiere entregar y resulta que la universidad está tomada de local. No puede entregar los bienes. Entonces, es un hecho generador. Y la toma local demora 3 días. Culminado la huelga local, a partir de ahí tienes 10 días hábiles para solicitar la ampliación de plazo. ¿Quién lo solicita? El proveedor. ¿Ya? El proveedor. ¿Cuánto era esto antes? Era 7 días. Era 7 días hábiles. Entonces se ampliaba a 10. ¿Qué más se da con la nueva norma? Se puede prorrogar por otros 10 días hábiles. En otras palabras, puedes llegar a tener hasta 20 días hábiles para solicitar tu ampliación de plazo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Es que en la práctica muchos proveedores no son diligentes. ¿Qué quiero decir con esto? No cuidan su plazo. Que cuando ven que le van a aplicar penalidad, ahí recién están detrás del trámite de la ampliación de plazo. Y muchas veces los 7 días se pasaba rápido y no tenías, ¿no?, la oportunidad de solicitar ampliación de plazo. Entonces ahora te ha dado 10 días e incluso prorrogable por otros 10 días. Pasado ese plazo de los 10 y si no has prorrogado, entonces se declara como no presentado. Ya no hay posibilidad de reclamar, salvo que lo lleves a arbitraje, pero no has cumplido con el procedimiento formal. Ese es el cambio. ¿Qué más? Respecto a la evaluación, cuando evalúe la entidad, tiene que primar el análisis técnico, ¿ya? Encima de las formalidades. A veces los proveedores, ¿no?, cuando solicitan con la ampliación de plazo, no sustentan bien, no dicen claramente la causal, el hecho generador, no lo identifican, ¿no? O sea, cuando el proveedor solicita, tiene que decir cuál es el hecho generador, cuándo culmina el hecho generador, cuál es la causal. Hay toda una formalidad y obviamente que debo estar en los 10 días. Entonces, ¿no?, baste que anuncie, ¿no?, qué es lo que ha ocasionado que sería el hecho generador y obviamente la causal. eh, la entidad puede, ¿no?, decir, oye, efectivamente en el fondo sí tiene razón, pero en su escrito no lo ha precisado de manera formal con todos los requisitos. Entonces, dice, tú privilegia el aspecto técnico antes de llegar a formalidades. ¿Qué más, señores? No requiere adenda, ¿ya? La ampliación de plazo no requiere adenda. ¿Ok? No requiere adenda. Esa es quizás otra precisión con respecto a la otra norma. ¿Qué más? Tenemos otra figura que se llama modificación por mejoras. Esta modificación en la norma anterior también lo teníamos. ¿Qué cosa quiere decir por mejoras? Puede ser que el proveedor, ¿no?, haya obtenido la buena por un determinado producto, por un determinado bien, pero, por ejemplo, en equipos informáticos, este equipo ya no, el modelo, por ejemplo, ya no esté vigente en el mercado, y haya salido una nueva línea, una nueva versión. Entonces, esta nueva versión, ¿no?, obviamente es mejor que la anterior, es una nueva versión. Entonces, lo que puede hacer la entidad es decirlo, oye, mejor dicho, lo que tiene que hacerle el proveedor, el contratista, es, oye, entidad, este producto que tú me has adjudicado a la buena, pero justamente recientemente, ¿no?, ya ha dejado de producir, ahora hay una nueva versión mejorada. Entonces, este producto yo te voy a entregar al mismo costo, ¿no?, pero es una versión mejorada. Entonces, esto se llama modificación contractual por mejoras, ¿no? Eso es la modificación contractual por mejoras. Ya, esa la teníamos. Y en este caso, el contratista tiene que ofrecer el mismo bien con igual característica o superior.
¿Ok? En este caso, ¿cómo es el trámite de aprobación? Tiene que haber sustento técnico del área usuaria. Si efectivamente no satisface su necesidad, y luego tiene que haber opinión favorable de logística, no, indicando que no afecta las condiciones que ha permitido elegir al proveedor, ¿no? Y tampoco incrementa el monto del contrato. Muy bien. Y llegamos a la parte de recepción y conformidad. Recepción y conformidad. Aquí también hay cambios. A ver, señores. En la norma anterior decía lo siguiente, para que más o menos vamos comparando. Decía, si es una compra de un bien, el responsable de la recepción es almacén. En caso de servicios, el responsable de la recepción del servicio, ¿no? Es el área usuario. Ya, eso hay que partir primero. ¿Quién recibe? Bueno, el servicio es prácticamente diferente, no es como un bien que tengo que recibirlo necesariamente. Entonces, en caso de bienes decía esto. Esta nueva norma no dice eso. Ya no dice, oye, ¿quién es el responsable de la recepción? Lo que dice es, en caso de recepción de bienes, tú tienes que revisar y regirte bajo la directiva que regula la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles. Me refiero a esto de acá. Aquí está. Entonces, eso no lo regula la Ley General de Contratación Pública, sino lo regula las directivas que emite la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ya? Esa es lo que nos dice ahí. Entonces, ustedes no van a encontrar en el reglamento que diga que responsable es almacén. Entonces, tengo que irme a esta directiva. Entonces, esta directiva es la que me regula cómo se recepciona, qué tipos de almacenes hay. Por ejemplo, ahí te regulan 3 tipos de almacenes. Entonces, ¿cuál tipo de almacenamiento aplica? Entonces, eso tienen que revisarlo. Entonces, para esta parte, para llegar sin problemas a la ejecución contractual desde la elaboración del requerimiento, ya tienen que tenerlo claro, cómo se maneja la recepción. ¿Ya? ¿Cómo se maneja la recepción? Muy bien, ojo, eso es solo en bienes, en servicios, no, obviamente el área usuario. Entonces, ¿quién da la conformidad? Es el área usuario, ¿no? El área usuaria verifica el cumplimiento de las expresiones técnicas o términos de referencia y realiza el control de cantidad, siempre y cuando se haya previsto el control de calidad. Por eso dice de corresponder. ¿Ok? El plazo sigue, en este caso son 7 días para dar la conformidad o observar, señores. En esos 7 días, bien das la conformidad o bien observas. ¿Ya? Pero alguien me dirá, oye, ¿estos 7 días es hábiles o calendarios? Son calendarios, ¿ya? Son calendarios, ¿ya? Incluye sábados y domingos y feriados. En caso de consultorías o en caso de que se requiera hacer alguna prueba, el plazo es 20 días calendarios, ¿ya? 20 días calendarios. Repito, es en caso, ¿no? Se requiere hacer una prueba o pertenezca a consultorías. Muy bien, pero ¿qué pasa si es que revisen los 7 días y hay observaciones? Estas observaciones se notifica al contratista en esos 7 días y le doy un plazo para que subsane. En la norma anterior, si mal no me equivoco, decía de 2 hasta 10 en un primer momento y luego le bajaron a 8. Sí, bajaron a 8.
Entonces, ahora ya no es así, sino ahora es en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Vamos con el ejemplo de los 30 días. Si el plazo era 30 días para que entregue, entonces yo le saco el 30%. Me salen 9 días. Entonces yo puedo darle un plazo máximo de 9 días. ¿Ya? Puedo darle un plazo de máximo de 9 días. No es que yo esté obligado a dar los 9, puedo darle 5, 7, o sea, dependiendo de la complejidad de lo que tiene que subsanar, el plazo máximo es 9 días. Ese vendría a ser el 30%, este 30%. Si subsana en ese plazo, no hay penalidades. Posterior a eso, obviamente hay penalidades. Entonces, aquí el procedimiento de la subsanación, mejor dicho, el cálculo del plazo para la subsanación se saca en porcentaje. En la norma anterior no era así. ¿Ok? Ese es uno de los cambios en la ejecución contractual. Otro cambio o precisión que la norma anterior también lo recogía. Si no subsana en este plazo que le he dado, en este 30%, puedo darle otros plazos adicionales o puedo resolver el contrato. Entonces ya la entidad decide. ¿Ya? La entidad decide. También la norma anterior decía, en caso que el bien manifiestamente contratado no es lo que el proveedor está entregando, a ver, me explico. En las bases pedimos un bien, llamemos, a ver, computadoras personales, y el proveedor me trae computadoras portátiles. No es lo mismo. ¿Ya? Ahí no corresponde subsanar, porque no es el bien que hemos solicitado. La subsanación corresponde cuando sí es el bien, pero tiene ciertas observaciones. En ese caso se aplica subsanación. En el otro caso, cuando no es el bien que hemos solicitado, simplemente se da como no entregado, como no presentado en este caso. Entonces no aplica subsanar. Podrías aplicar la penalidad y podrías resolver. Muy bien, y la conformidad no impide reclamar por vicios ocultos después, ¿no? Después de la conformidad. Ah, perdón. A ver qué pasó. Estamos. Ah, no, esto es de ayer. Estamos. Ya estamos aquí. Muy bien, estamos aquí. Esa es, digamos, la precisión respecto a la conformidad. Y viene finalmente el pago. El pago, con la norma anterior, era 10 días calendarios. Ya, con la nueva norma son 10 días hábiles. Con la norma anterior, 10 días calendarios quedaba corto. O sea, estamos hablando de cuánto. 7 días, 8 días hábiles. Era muy corto. ¿Ya? Eh, Ahora son hábiles. Estamos hablando de 2 semanas ahora sí, ¿no? 5 días hábiles más otros 5 días de otra semana, 10 días hábiles. Entonces, 2 semanas. Entonces ya es más factible y más realista ese plazo, ¿no? Porque para el pago tienes la conformidad, no es que directamente pagas. De la conformidad tiene que pasar el devengado. Y para devengar me parece que hacen la contabilización en contabilidad, ahí también demora. Luego recién llega tesorería y entonces, primero pasan control previo todavía, ¿no? Pasan control previo, luego llega tesorería, en tesorería se levantan los comprobantes de pago, entonces toma su tiempo, señores, toma su tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? Son 10 días y prorrogables por 5 días más. Pero tiene que haber justificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo pagar por adelantado? La norma anterior lo precisaba, también la actual norma lo precisa. Listo. No pagar en estos plazos genera
falta grave. Y recuerden, ¿no? La falta grave es sancionada. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se considera como falta grave el retraso injustificado en el pago con conformidad aprobada. ¿Ya? Y le da derecho a reclamar los intereses legales, salvo caso fortuito fuerza mayor. Entonces hay que tener cuidado. Eso. No pagar es falta grave. No pagar dentro del plazo. Muy bien. Entonces, con eso termina, ¿no? Todo el ciclo del contrato de la segunda o de la tercera fase. Pero en estas de esta tercera fase hay puntos que tiene que tomarse en cuenta. Por ejemplo, modalidades de pago. Las modalidades de pago no es que sea una figura nueva en la norma de contrataciones, ya lo teníamos con la norma anterior, pero la diferencia es que esto se conocía como sistemas de contratación. Sistemas de contratación se le llamaba. Entonces ahora con la nueva norma se llama modalidades de pago y es más lógico y coherente, porque esto de aquí aplicas para el pago. Entonces suma alzada, ¿cuándo utilizamos? Cuando la cantidad es fija, no va a variar, ¿ya? En términos sencillos. Entonces en estos casos yo pago el monto global, porque la cantidad no va a variar. Pero si la cantidad es estimada y no sé cuánto voy a utilizar, ¿no? Con precisión, solo tengo una cantidad estimada, entonces precios unitarios. En esos casos se paga de acuerdo al consumo. Entonces, esto, por ejemplo, lo teníamos en la norma anterior, continúa, pero ya han cambiado de denominación, se llama modalidades de pago. Modalidades de pago. Ejemplo para precios unitarios, combustible, por ejemplo. Eso es precios unitarios. Eh, gas, por ejemplo. Suministro de gas también puede ser precios unitarios, ¿no? Cuando no se sabe. Entonces, el resto lo teníamos. Todos los demás lo teníamos. Lo que se ha agregado es este último. Ese se ha agregado. Entonces ustedes dirán, oye, ¿qué es ese, no? ¿Qué es esta figura de pago por consumo? No existía, no existía con la norma anterior. Esa es la que se ha agregado, señores. Aquí, básicamente, lo estamos utilizando, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas se alquila computadoras. O sea, no compran computadoras. Ellos no compran computadoras, ya, para su personal. ¿Ya? Ellos más prefieren alquilar computadoras. ¿Ya? Entonces, ese es un servicio eh, de alquiler, por ejemplo, ¿no? Ese servicio de alquiler. Esa figura también en lo que es sistema de entrega se aplica. Ya aquí lo que, por ejemplo, no hemos mostrado son los sistemas de entrega. Es otra figura también de que estableció la nueva normativa. Pero regresando a este punto, este pago por consumo es muy similar, parecido al de tarifas. Ya aplica en servicios, ya aplica en servicios, tarifas también aplica en servicios, pero ¿cuál es la condicionante? En este caso, la unidad de medida, la unidad de medida de servicio es por hora de labor profesional especializada. Hora de labor de profesional especializada. En otras palabras, podemos utilizar pago por consumo, ¿no? En caso de servicios profesionales especializados.
Entonces, por ejemplo, ¿qué? Temas legales, ¿no? Varios estudios jurídicos no te brindan el servicio, o sea, te costean el costo del servicio por horas, ¿no? ¿Cuántas horas te voy a brindar el servicio? Y te costean. La hora me cuesta tantos soles. Entonces, eso es pago por consumo. O sea, no sabes cuántas horas vas a requerir de ese estudio jurídico. Entonces te ponen como una tarifa, ¿no? ¿Cuánto va a ser la hora de labor profesional? La hora de labor profesional. Entonces pagas por hora de labor profesional consumida, o por así decirlo, ¿no? Entonces eso es pago por consumo, pago por consumo. En sistemas de entrega, no lo tenemos ahí en la PPT, pero es lo que les comentaba, por ejemplo, en el tema de alquiler de equipos de cómputo, ¿no? Esa es otra figura que se ha mencionado. No sé si lo tengo a la mano la guía para mostrarles ahí. A ver dónde está. Por cierto, salió esta guía de actuaciones preparatorias ya desde el lunes. Salieron los formatos y la guía. Y esta parte es la que hay que revisar para ejecución contractual. Aquí está. Modalidades de pago. Es un punto que hay que tenerlo claro, porque eso viene desde el requerimiento. Lo que les estaba explicando, aquí está. Modalidades de pago. Para obras y consultorías, igual, sus modalidades de pago. Eh, Modalidad de contratos de contingencia. Bueno, estos son otras figuras, pero esto es en caso de emergencia. Esta es otra figura. Y esto es totalmente novedoso. Pago por disponibilidad, pago por activación y pago mixto. El mixto es la combinación de los dos. A ver, aprovecho en comentarlos esto. Esto es en emergencia. Pago por disponibilidad, ¿qué quiere decir? Oye, proveedor, te voy a ir pagando, ¿ya? Proporcionalmente o de manera periódica, ¿ya? Para que tú mantengas un stock de un determinado bien que necesito para posibles emergencias. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes que se utiliza frecuentemente en una emergencia? Puede ser frazadas, puede ser carpas, entre otros. ¿Ya? Eh, Suponiendo que estos no están en el catálogo electrónico. Entonces le digo, no, vas a ir guardándome esto, y yo te voy a ir pagando mensualmente, y cuando ocurra, eso sí, pago por aquí, solo se realiza el pago cuando se cumple la condición que activa la ejecución del contrato. Ocurre la emergencia. Entonces, firmas el contrato, ya tienes el contrato firmado, ocurre la emergencia, el proveedor tiene que atenderte. Entonces es una manera de atención más rápida. Porque ¿qué pasaba con la norma anterior? No tenías ni contrato, nada, tenías que pedirle al proveedor y luego regularizar. O sea, que ya tienes un contrato. Oye, proveedor, atiéndeme. ¿Ya? Esas dos figuras hay. El mixto es la combinación de ambos. ¿Ya? Esto es solo en emergencia. En emergencia. ¿Ya? A ver, ¿dónde está el otro? Estos son los sistemas de entrega. ¿Ya? Este es el sistema de entrega. Aquí, por ejemplo, este es uno de las novedades. Suministro con comodato. Esto es lo que les comentaba hace instantes. Les decía, ¿no? Por ejemplo, en el mes les decía que ya no compran computadoras, sino alquilan. Entonces, la entidad tiene dos caminos. Comprar computadoras o alquilar computadoras.
Entonces decían, oye, mejor me sale más eficiente alquilar que comprar. Entonces, eso se llama suministro con comodato, ¿no? Eso resulta más eficiente que se adquieran los suministros y el proveedor entregue equipo en comodato. O sea, tú no eres dueño del equipo, sino, pero vas a ser como si fueras el dueño del equipo. Haces uso de los equipos. Pero es más conveniente tenerlo en esa forma. Es otra figura que también se salió. El resto, llave en mano existía, llave en mano con mantenimiento, eso sí es novedad, pero se agrega la parte de mantenimiento. Es lo mismo que llave en mano original, pero se agrega mantenimiento. Diseño de operación y mantenimiento, igual forma, ¿no? Para el tema de mantenimiento, se hace una especie de expediente, vamos a llamarlo así, en el cual, ¿no? Así es pues, como se planifica y se presupuesta todo a nivel de un expediente, cómo se va a hacer la operación y mantenimiento, ¿no? Y luego tenemos gestión de instalaciones, igual aquí, ¿no? El contratista se encarga de la operación y mantenimiento de una edificación o estructura y el sistema de entrega utilizado es el servicio especializado de gestión de instalación. Estos son novedosos que se van a ir aplicando en procedimientos complejos y obviamente de mayor envergadura. Entonces, eso es importante ir, ¿no? Revisando estos puntos, sistemas de entrega, modalidades de contrato en contingencia, bueno, en caso de emergencia, el otro punto que tienen que tener claro es modalidades de pago. Eso viene desde el requerimiento. Listo, señores. Con eso habríamos terminado esta tercera y última sesión sincrónica con mi persona. No sé si hay alguna consulta para poderla absolver. A ver, señores asistentes, ¿alguna pregunta, consulta? Pueden escribir por el chat, como también lo pueden abrir sus micros, ¿no? Muy bien, entonces, no habiendo consultas, yo me paso a despedir. Y bueno, hay bastante que revisar sobre la nueva Ley General de Contrataciones. Como han visto, es muy amplia y trae muchas novedades y eso implica revisar, ¿no? Revisar y estar al tanto de las guías que vaya sacando el ente rector, algunas opiniones y yendo aclarando los distintos puntos que pueda existir, ¿no? Consultas correspondientes. Muy bien, señores, les dejo con los organizadores, conmigo sería hasta nueva oportunidad. Y igual les envío el material, no solo los PPT, sino material relacionado al tema de contrataciones, la ley, el reglamento, las guías, los formatos que han salido, las directivas que han salido, para que ustedes tengan toda esta información compilada, ¿no? En su biblioteca. Listo, señores. Nada de mi parte, nos estamos viendo. Hasta pronto. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, principalmente al expositor, al contador público colegiado, Johnny William Chambilla Chambi. Muchísimas gracias de este Eclipse en paz y bien. También al colegio, agradecerle también principalmente al Colegio de Administradores de Puno, a Corlap Puno, como coorganizador
de este curso, de la nueva Ley General de Contrataciones, ley número 32069. Muchísimas gracias al colegio también, a su decano principalmente. Muchísimas gracias a su personal, también al personal también de Eclipse en Paz y Bien. Muchísimas gracias por ejecutar este curso. También principalmente a los asistentes, a los que han sido persistentes en cada uno de los módulos que han asistido de acuerdo a la hora prevista. Muchísimas gracias. Doy por culminado este curso y la certificación también se hará a partir del día miércoles, entregando también la certificación virtual, la certificación física, los materiales, los videos y la reglamentación, como también nos va a entregar nuestro expositor. Muchísimas gracias a este curso también por haber asistido, también que les haya servido para la ejecución. La certificación tendrá la duración de 120 horas de acuerdo a la ley Servir y de acuerdo a la normativa certificación válida para de acuerdo a la normativa de Servir ejecutiva 141-2016-Servir/Perú. Muchísimas gracias a cada uno por haber asistido a este curso. Les deseo un fin de semana feliz conjuntamente con su familia. Hasta otra oportunidad. Muchos preguntaban sobre la asistencia. Ayer hemos tomado la asistencia, ¿no? No se va a tomar en cuenta para las horas lectivas, pero sí por consecuente profesional y ético, sí debíamos ayer rellenar, ¿no? Esto se guarda en archivos, todo las asistencias, ¿no? Para cualquier cosa o inconveniente que pueda haber. Recomendarles a los profesionales que por el WhatsApp interno nos estaban reclamando que por la asistencia, que la hora no habíamos empezado puntual. Sí hemos empezado. El día sábado hemos estado 10 en punto iniciando. El día de ayer era la segunda sesión, también 6:30 en punto. Hoy hemos estado también 6:30 en punto. Nosotros como organizadores hemos estado 15 minutos antes, ¿no? Entonces recalcarles que también a profesionales, un poquito ser ético, ¿no? Esto de la parte ética siempre nos va a formar como personas y como profesionales y como ciudadanos, que también nos va a ayudar a la sociedad y más que todo el país. Entonces indicarles que ya la certificación, como ya acaba la licenciada indicar, tiene dos firmas, ¿no? La firma de Eclipse en Paz y Bien como nosotros los organizadores y la otra firma va a ser por el Colegio Regional de Licenciados en Administración Puno, ¿no? Va a estar por el licenciado John David Tapia Saniz, ¿no? El decano regional. Entonces, este certificado tiene dos firmas, dos rúbricas. Entonces, de antemano, agradecerles a ustedes que esta semana lo pasen bien en familia, es lo más importante en cada uno de nosotros. Que tengan un bonito noche y hasta otra oportunidad. No siempre recordarles que también revisen nuestra página de Eclipse en Paz y Bien. Nuestras páginas, ahí están colgadas nuestros videos, ¿no? Lo pueden revisar con confianza. Nosotros también estaremos organizando posteriores meses también muchos cursos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.